Y hoy terminamos esta hermosa serie de Comunidad Auténtica, donde hemos visto, ¿verdad?, paso a paso, casi versículo por versículo, ¿verdad?, la primera carta de Juan, escrita precisamente a la iglesia allá en Asia. Y bueno, yo creo que muchas cosas hemos sido bendecidos por él, pero al final de cuentas, el día de hoy queremos terminar con este tema que se llama bendiciones de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Levante su mano. Aquí estamos. ¿Y usted ha sido bendecido? Sí, yo también, y de veras es algo impresionante. Pues Juan quiere terminar esta hermosa carta precisamente recordando algunas de las bendiciones que Dios nos ha dado. Una de las grandes pasajes de la Biblia, y creo que es uno de mis versículos favoritos, es Juan 10:10. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Juan 10:10, y es palabra que está diciendo Jesús, y es una gran promesa de Jesús. Juan 10:10, ¿saben qué dijo? Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Y eso es algo muy importante. Alguien dijo que un cristiano que nace de nuevo nunca va a volver a morir. No hay ningún amén. Amén, así no. Es que es cierto. Okay, no pasó, pero es que sí, mi mamá que era cristiana falleció. No, al contrario. El resto sí, o sea, el cuerpo físico, pero la esencia sigue viva, ¿no? Y nunca muere. Por eso dijo, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y una vida que en abundancia, o sea, más allá de lo que tú y yo podamos imaginarnos. Y esa es una gran bendición, por eso me encanta. Ahora, quizás la gran pregunta es, ¿cómo puedo obtener esas bendiciones? Bueno, Pablo nos dice, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo. Entonces, ¿qué significa esa frase? En Cristo, en unidad. Cuando un hombre, una mujer o un ser humano recibe a Cristo, inmediatamente se une ¿a quién? A Él. Y automáticamente, según lo que yo veo, es receptivo de toda la bendición ¿de quién? De Dios. Así que somos ya bendecidos por Dios. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ir descubriendo las bendiciones, ese arsenal, esos grandes recursos, esas grandes cosas que Dios nos ha dado. Por eso Pedro, miren lo que dice Pedro, allí en su carta, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, lea conmigo, está aquí en la pantalla, ¿qué dice? Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios ¿qué? Manda. Ahí está. Dios nos ha dado su bendición plena. Y Pedro lo está diciendo claramente. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿En dónde? Aquí. Entonces uno dice, no, es que necesito esto, necesito aquello, requiero de eso. No, lo que necesitamos es conocer que todo lo que Dios nos ha dado. ¿Y dónde lo encuentro? En la palabra. ¿Y qué necesito? ¿Qué más? Creerla. ¿Qué más? Sobre todo, vivirla. Porque decíamos la semana pasada, hablando de la fe, que es creer. ¿Qué dijimos? Que hay diferentes tipos de fe. Y a lo mejor se puede decir, no, yo sí creo en Dios, pero no creo en la palabra. Porque muchos dicen, no, es que la Biblia es obsoleta, fue escrita por hombres, etcétera, etcétera, ya no es adecuada para hoy. Entonces, a ver, ¿en dónde puedo encontrar precisamente el mensaje de Dios si este libro pues ya es obsoleto? ¿En el TV y novelas? ¿O en dónde? ¿En los astros? ¿En la astrología? Porque hay muchos que todavía piensan que Dios les va a hablar a través de las cartas, a través del tarot, a través de eso, a través de la mano, de la lectura, del horóscopo. Y entonces casi hay muchos, y no dudo, ¿verdad?, que haya muchos cristianos que lo primero que hagan en la mañana
es ver ¿qué? El horóscopo. Para ver qué Dios me tiene preparado para este día. Y no es así. Lo que tenemos que hacer es regresar al original, a la Biblia. Y necesitamos conocer ¿qué? Lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que Dios nos ha concedido ¿qué? Todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Antes de ver algo de esto, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por este hermoso día que nos has dado y también gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar que hoy se convierte en iglesia porque tu iglesia está aquí presente. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo se va a mover con libertad, Señor. Y oramos para que tu palabra que hoy con temor y temblor, Señor, se comparte, no regrese a ti vacía, Señor. Y que cumpla el propósito tuyo al darnos este privilegio. Para ello es necesario que este siervo inútil mengüe y que tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué Dios nos ha dado para vivir como Él quiere? Bueno, algunas de las cosas que nos ha dado. En primer lugar, algo que necesitamos. ¿Sabes qué es? Paz. ¿Quién necesita paz en su vida? Yo. ¿Y no nos la dio? ¿Qué dijo Jesús? ¿Mi paz qué? Mi paz os doy. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos la paz. Ahora, entonces, pensemos un poquito. Si ya tenemos la paz, entonces, ¿cuál es lo contrario de la paz? ¿Cuál sería el lado contrario de la paz? Intranquilidad, angustias, preocupaciones, ansiedades, estrés. ¿Alguien tiene eso? Sea sincero. ¿Conoce a alguien así? Yo conozco a muchos y los estoy viendo a muchos ahorita. A ver, y entonces, si dice Pedro que Dios nos ha dado ya lo que yo necesito y yo necesito paz, entonces ¿por qué me preocupo? Hoy en la mañana, antes de venir, tenemos la mala costumbre de ver un canal de televisión y escuchamos predicadores. Y decía uno de ellos, una de las cosas que hemos hecho mal es que cosas externas roban lo que hay en nuestro interior y lo que Dios desea. Y hay algo que Dios desea, su paz y su gozo. Y las cosas externas tienden ¿a qué? A robarnos. ¿Usted se ha fijado que algún pajarito que usted hasta lo llegan a despertar? ¿Sí o no? Cuando empiezan a cantar y a cantar y a cantar. Pero ¿se ha visto o ha conocido a un pajarito que esté preocupado, ansioso? ¿Por qué va a comer el día de hoy? O que de repente dejó de cantar porque está lloviendo, porque hace frío. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No importa qué, cómo esté el día. No importa si hace frío, si hace calor, si está lloviendo, si no. El pajarito, ¿qué hace? Lo que él sabe hacer. ¿Y qué hace? Cantar. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Vemos que el día está y ya empezamos y se nos va todo. ¿Y no dijo Jesús que somos más valiosos que un pajarito? Entonces, ¿para qué te preocupas? Algo no es congruente. Gracias que están poniendo atención. No está mi amigo que siempre me corrige, pero bueno. Ahora tengo más amigos que me corrigen. Entonces, no hay congruencia. No hay congruencia en lo que se supone que ya tengo, que es esa paz, con lo que yo estoy viviendo. Entonces dice aquí que por lo menos tengo paz. También dice aquí la Biblia que tenemos un compañerismo con Jesús. En Juan 15, me encantó dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. ¡Wow! Y a veces no queremos pasar tiempo con nuestros amigos. Bueno, pues entonces pasemos tiempo con nuestro mejor amigo. ¿Quién es? Jesús. Él es nuestro amigo ¿qué? Fiel. Él es nuestro amigo fiel.
Entonces ahí está, y eso nos ha dado el tener un compañerismo, una amistad, el estar con Él. O sea, son cosas que Él nos ha dado. Por eso Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que se acabe todo esto. ¿Se dan cuenta? Entonces son cosas que Dios nos ha concedido según Pedro, en el 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Dios nos las ha dado para que entonces podamos vivir bien. Entonces todo eso se convierte precisamente en las bendiciones. Por eso vamos a ver cuáles son esas bendiciones que Juan nos escribe en los últimos versículos de esta primera carta en el capítulo 5. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver la primera de estas bendiciones. Versículo 14 y versículo 15, encuentro que la primera bendición, según este pasaje, son las respuestas a nuestras oraciones. ¿Alguien tiene algún testimonio? Eso, porque esa es una bendición. Las respuestas a nuestras oraciones, versículo 14 y versículo 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Ahí está. Tenemos dos palabras, dos frases. Uno, confianza. Confianza. ¿Se acuerdan? En la semana pasada hablamos de la fe. Tú dices, yo tengo fe, que es creer, pero yo puedo creer, pero no confiar. Por eso aquí dice Juan, tenemos esa confianza. No dijo, tengo esa creencia. No, tengo una confianza. ¿Cuál es la confianza? Que si yo me acerco a Dios, y aquí hago un paréntesis muy grande, hay muchas personas, como les he dicho antes, que han crecido con un concepto erróneo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese concepto que tú tienes de Dios está intrínsecamente ligado al tipo de papá humano que tuviste o que tienes. Así te lo digo. Si tú tuviste y creciste con un papá ausente de tu vida, que no se interesó para nada en tu vida, que nunca estuvo allí en los fines de año, allí en las fiestas de la escuela, nunca te fue a ver y a cantar ahí cuando eras niño en el kinder y nunca fuiste, entonces tú vas a crecer con la imagen de que Dios es igual, es un Dios distante, que no se preocupa por mí, por nadie. Pero ¿qué dice Juan? ¿Cuál es su confianza de Juan? Esa es la confianza que tenemos aquí. Al acercarnos ¿a quién? A Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios está tan cerca de ti. Estás tan cerca. No pienses que Dios es un Dios distante, o mucha gente piensa que Dios creó el universo, crea al hombre y luego los avienta a su deriva y a ver qué sucede con él. No es así. Dios sigue teniendo un gran interés en tu vida, a tal grado que cada momento en que tú abres tu boca para pedirle algo, ¿sabes qué hace Él? Inclina su oído. Dice, aquí estoy. ¿Qué se le ofrece, mi hijo? Aquí estoy. Eso es algo impresionante. Entonces, puedo encontrar aquí un primer subpunto, que tengo un Dios accesible. ¿Cuánto tiempo Dios es accesible para tu vida? Siempre. Las 24 horas del día. Los 7 u 8 días de la semana. Los 30 o 31 días del mes. Los 365 días del año. Todo el tiempo está ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si esa es tu misma confianza de que Dios está allí y que cuando tú abres tu boca y le empiezas a decir, oye papá, oye Dios esto, Él va a decir, ¿qué pasó, mijo? Aquí estoy. ¿Qué se te ofrece? Oye, ¿no estás ocupado? No, aquí estoy. ¿Y sabes qué hace Dios? Ese interés en tu vida. Por cualquier cosa. Por cualquier detalle, por más insignificante que tú pienses que es, es que es ridículo, ¿cómo le voy a pedir? Para Dios nada es ridículo, todo es importante. ¿Sabes por qué? Porque eres tu hijo, eres su hijo, eres su hija, eres la niña de sus ojos. Es lo más valioso, y lo más valioso se aprecia, ¿cierto o no? Dios
te ama con amor eterno. Por eso está cerca, por eso se interesa en ti. Nunca llegues a dudar de que, no, es que Dios está muy ocupado. No, es que Dios, no, al final de cuentas no. Por eso el escritor bíblico de Hebreos en el capítulo 4, si quieres anotar este pasaje, Hebreos 4, 14 al 16, miren lo que dice. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Ojo, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y el versículo 16 es la clave, Hebreos 4, 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. ¿Te ha pasado que tienes una necesidad y necesitas hablar con alguien y agarras el celular y marcas y te ha sucedido que no te contesta? ¿Te ha sucedido que no hay línea? ¿Te ha sucedido que te quedaste sin pila? Pero tienes esa gran necesidad, ¿sí o no? ¿Sí te ha pasado? A mí me ha pasado. O que tú hablas y contestas y pides por la persona, pero no está ocupada. ¿Puedes llamarle más tarde? ¿Sí te ha pasado? Sí, sí ha pasado. ¿Qué crees? Eso nunca te va a pasar. Cuando agarres el teléfono de la oración y mandes y marques el 911 de la Biblia para el oportuno socorro cuando tú lo necesites. Siempre va a estar tu línea directa con Dios. ¿Te das cuenta? Así que háblale. No te quedes callado. Habla. Cuando te levantes, habla con Él. Cuando estés preparando el desayuno, habla con Él. Cuando te estés en el baño, te estés bañando, habla con Él. Cuando te estés cambiando, habla con Él. Cuando vayas en el carro, pon atención al frente, pero háblale a Él. ¿Se das cuenta? Háblale. Nunca Él va a estar, ¿qué? Ocupado. Por eso Juan dijo, confianza, que dice Hebreos, confianza. Tú tienes que tener la misma confianza de que cuando hablas con Dios en oración, entonces tienes un Dios accesible y además, número 2, tienes un Dios confiable. Tienes un Dios confiable. Dice ahí, y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros, esa es la siguiente frase que mencioné, porque la primera fue confianza, estar seguros. ¿Se acuerdan que dice Hebreos 11:1 de la fe? Después la certeza. ¿Qué dice aquí? Estoy seguro de que ya que tenemos lo que leemos, ¿qué? A ver. Podemos estar seguros de qué. ¿De qué? No se oye. Gracias. ¿Qué dice? Tenemos, no dice tendrán. ¿Hay una gran diferencia entre tenemos y tendrán? O a ver si tienen. ¿Sí hay diferencia o no? Sí, mucha. Hay una gran diferencia entre una palabra y otra. Ahora, ¿de qué va a determinar? Pues de lo que te va a dar la respuesta al final de cuentas. Por eso aquí Juan dice, podemos estar seguros de que ya tenemos. Entonces aquí uno dice, pero entonces ¿por qué no veo? ¿Cuántas veces has orado y no hemos visto la respuesta? Yo tiro por viaje. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sucede? ¿Por qué no vemos? Porque ahí dice que estamos seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Pediste un trabajo. Y dices, pastor, es que todavía no. Tenemos un trabajo. Queremos economía. Porque la necesitamos, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa?
Ah, caray. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? No. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la respuesta de Dios no va a ser lo que tú quieras o como tú quieras. Ahí nos metemos en un terreno un poquito complicado que se llama soberanía de Dios. Ustedes y yo recordemos que hay formas en cómo Dios responde. Cuando yo pido algo, a lo mejor Dios me responde un sí, va, y lo hace. A lo mejor me dice no, no. A lo mejor me dice espera, espera. Y a lo mejor me dice eso, hay algo mejor para ti. Ahora, ¿qué necesito? Necesito algo que debemos de aprender. ¿Y sabes qué es? Ver con los ojos de Dios. Porque normalmente vemos lo que vemos nuestros ojos terrenales. Eso es lo que falta. Pienso, y siempre se me olvida quién fuera el profeta, pero era un profeta que su siervo se llama Geisi, o se llamaba Geisi, creo que era Eliseo, gracias, siempre me confundo, Eliseo. Estaba en su tienda, descansando, se levanta este siervo, sale de la tienda, mira hacia los montes, ¿y qué vio? El ejército enemigo. Se llena de pánico, entra a la tienda y le dice a Eliseo, oye, ¿sabes qué? Pues mucho gusto, fue un placer estar contigo, trabajar contigo, pero pues hasta aquí nos despedimos. ¿Pero por qué? Dice Eliseo, es que estamos rodeados. Sale Eliseo de la tienda y efectivamente ve el ejército enemigo. Pero Eliseo hizo algo que de veras me causa cierto asombro. Y entonces le dice, oye Dios, ¿puedes hacer que mi siervo vea lo que yo veo? Uy. ¿Qué vio el siervo? ¿Se acuerdan? ¿Qué vio? El ejército del Dios Todopoderoso. A los ángeles ahí. ¡Wow! Ah, no, entonces sí, dales todo en la torre, Jesús. Entonces, yo creo que una de las cosas que debemos ejercitar en la vida cristiana es eso. Es ver con esos ojos. Por eso hablé de los pajaritos. No importa el día, ellos siguen cantando. No importa si lluevan, ellos siguen cantando. ¿Sabes por qué? Porque fueron diseñados ¿para qué? Pues para cantar. Para no preocuparse. Para disfrutar del día. El problema es que nosotros vemos más las cosas que vemos físicamente. Por eso digo, necesitamos ejercitar esa visión de Dios. No digo que no la tengas, la tenemos, porque es una bendición de Dios. Necesitamos ejercitar. Señor, ayúdame a ver como tú ves. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cuál fue el problema de Pedro cuando se hunde en el mar? La palabra ya la dijeron por acá. Dudó. Oye, ¿eres Jesús? Sí, soy Jesús. A ver si eres. Pues dijo Jesús, ven. Y ahí Pedro no duda. Se baja de la barca y empieza a caminar. Y de repente dice la Biblia. Y zúmbale. Inmediatamente que perdió la visión de Dios, Pedro se hundió. Cuando tú y yo perdemos la visión de Dios, creo que ya se acabó mi pila, no, aquí está. Cuando tú y yo
perdemos esa visión, nos hundimos. Por eso Pedro me está diciendo, Dios ya nos ha dado las cosas, todo lo que necesita. Entonces, ¿qué necesito? Podemos pensar que es como un don espiritual. Ya nos dio dones, ahora aplícalos, sírvelos, ahora úsalos para el servicio, para el ministerio. Entonces, ¿qué hago? Lo hago. Entonces, Señor, ayúdame a ver esto bajo este masín. A ver, Dios, yo te pido esto, ¿está bien? A ver, si tienes algo mejor, por favor avísame, por favor dime, por favor muéstrame tu voluntad. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Lo va a hacer. Eso es lo increíble. Pero tienes que estar conectado con Él. No dudes, porque el que duda es como la onda del mar, dice Santiago, te va de aquí para allá. No, tenemos que estar firme. Por eso hablé de confianza en ese Dios, un Dios que está ahí accesible, pero un Dios que puedes confiar en Él. No dudes, arrójate, no creas en Dios nada más, confía en Dios, aférrate a Él. Y cuando tú vayas a orar, te pongas allí, te metas a tu cuarto o vayas donde estés. Señor, tengo confianza porque tú me escuchas. Señor, tengo confianza porque vas a escuchar. Señor, tengo confianza porque me vas a decir exactamente la respuesta. Y lo va a hacer Dios. Y Dios va a estar ahí. ¿Ven? Dios va a estar ahí. Entonces, la primera bendición es que tenemos que oraciones contestadas. Pero hay una segunda bendición en este pasaje. La segunda bendición es la cobertura espiritual en la familia de Dios. La cobertura espiritual en la familia de Dios. Hay una película, se llamó Lilo y Stitch. ¿Sí la vieron? Me encanta. Es que me gustan mucho las películas. Y las vi con mis hijos. Y hay una frase que me encanta y que dice, es que la familia siempre te va a ayudar. Y dije, ¡wow! Y es cierto. La familia siempre, ¿qué? Te va a ayudar. Y eso es muy padre porque es la verdad. Cuando hablamos de la familia de Dios, es igual. Tú y yo tenemos una familia, la podemos llamar una familia carnal. Papá, mamá, hermanos, etcétera, ¿no? Abuelos, tíos, etcétera. Pero hoy Dios nos ha puesto en una familia totalmente diferente. Y vaya que lo somos, ¿no? Pero es una familia preciosa. Una familia que estamos aprendiendo. Una familia que estamos aprendiendo a conocernos, a llevarnos, a ayudarnos, a amarnos, a respetarnos. Eso es lo más hermoso. Yo creo que una de las cosas más increíbles que podemos demostrarle a los demás, que es la iglesia, es precisamente la ayuda, el amor entre todos. Por eso, versículo 16 y versículo 17 dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él. ¿Y Dios le dará qué? Vida. Me refiero a quien cometa un pecado que no lleve a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva ¿qué? A la muerte. Entonces, como parte intrínseca, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que se está cayendo a pedazos, y aquí estamos tú y yo, caminando en este mundo, somos seducidos, somos atraídos, y entonces cometemos pecado, y pecamos al final de cuentas. Santiago dijo, todos nos equivocamos muchas veces. Y es cierto. Es cierto, aquel que diga que no ha pecado, dice que hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué significa eso de cobertura espiritual? Lo voy a ver en dos formas, en dos ramales. El primero de ellos es que tú y yo, nuestro deber como iglesia, como familia de Dios, hay que estar orando por los que han caído. Por los que han caído. Y dice ahí Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, dice... No dice el pastor y el liderazgo de la iglesia, ¿así dice? No, ¿qué dice? Ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Ustedes. O sea, la iglesia. ¿Qué debe de ser la iglesia? Deben restaurarlo con una actitud ¿qué? Humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar las cargas y así cumplirán ¿qué? La ley de ¿quién? De Cristo. Hay hermanos que han caído, hay hermanos que cometen pecado, hay personas, hay pastores que se equivocan.
¿qué tiene que hacer los demás? ¿Acusarlos? ¿Juzgarlos? No, ¿qué tienes que hacer? Orar y si se puede, ayudarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ahora le tocó a él. Y mañana, ¿quién puede ser? Tú y yo. Entonces es algo padrísimo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando nos estamos cuidando, se llama amor. ¿Qué dice al final? Y así cumplirán, ¿qué? ¿La ley de quién? ¿Y cuál ley? Todo lo que hemos hablado en esta carta. ¿Cuál es la palabra que más se repite en la primera carta de Juan? Amor, 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 amor. ¿Se dieron cuenta? En todos los mensajes se usó la palabra ¿qué? Amor, 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 amor. ¿Se dan cuenta? Porque el amor, yo creo que el amor es como la tarjeta de presentación de un hijo de Dios. No es el dedo acusador, no es el que yo sé mucho, no el que yo tengo cierta posición, no. La tarjeta de presentación se llama amor, amor. Te voy a decir qué es lo que necesita la persona que ha caído. 2 cosas. 1, menos resentimiento y más amor y comprensión. Menos juzgar, menos criticar y más que amar. Amar, amar. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Haciendo alusión a los que le hicieron lo que le hicieron. Ahora va la mía, ¿no? No. Perdón. Y el perdón yo lo veo como sinónimo ¿de qué? De amor. ¿Sí o no? ¿Ah, que sí? El perdón es sinónimo de amor. Si amas a la persona, la perdonas. Oye, pero es que mira todo. Si el amor de Dios está en tu vida, lo perdonas. ¿Sabes por qué? Porque el que se va a amargar no es la otra persona. Te vas a amargar tú. ¿Y que acuerdan que dijo Hebreos? Cuando tú te amargas, deja que fluya la bendición. Y por eso a lo mejor te dicen allí en tu calle o en tu trabajo, limones. Porque siempre estás con tu rostro así, como si hubieras chupado un limón. Ahora, si ese es tu caso, como el mío puede ser, permite que la gracia de Dios venga y haga de ti una deliciosa limonada. ¿Sí o no? ¿Qué se necesita? Amor. ¿Qué necesito? Orar por él, no juzgarlo, ámalo, ayúdalo. Y luego también tenemos que orar, ¿sabes qué? Por los que se han alejado, por los que se han alejado. Tienes que orar. Hoy, desafortunadamente y tristemente, pues mucha gente ya no ha regresado a las iglesias, y no solamente aquí, en todas las iglesias. Acabo de terminar este mes dando clases del seminario virtual y con los pastores que están ahí. Oye, ¿cómo te va? No, pues bajó 60% la membresía, la gente ya no llega. En todos lados. Y a lo mejor usted ya se dio cuenta que hay varios hermanos que antes venían y que por lo menos se veían a la salida porque teníamos dos reuniones, ¿verdad? Entonces, ya no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Orar por ellos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y saben qué significa cuando aquel día se acerca? El regreso de Jesús. ¿Y ya viene? Amén. Entonces, si ya viene,
hay que animarnos, hay que alentarnos, hay que exhortarnos en el amor de Cristo. Te espero que vayas, te espero que vayas. Así que por eso mi exhortación cada domingo es: invita a alguien. Invita a alguien. Vienen 3 días impresionantes: jueves, viernes y domingo. En cada una de esas 3 reuniones que vamos a tener aquí, vamos a compartir un mensaje impresionante de la palabra, con la oportunidad de que la gente pueda recibir a Jesús. ¿De qué va a depender? De que usted los traiga. Por eso tenemos que empezar a hacer eso. Hay que empezar. A lo mejor usted conoce amigos y hermanos, ¿verdad? Amigos y hermanos que venían a la iglesia o iban a una iglesia. No, yo ya no voy. No, vente, mira, vamos. No, es que lo otro. No, ya aquí ya lo estamos haciendo. Nos seguimos cuidando, sanitizamos el lugar, les damos el gelecito, estamos allí, etcétera, etcétera. Vamos, ven, te invito a que nos conozcas. Y es algo muy bonito. A veces pensamos que la vida cristiana se debe de vivir al estilo Rambo. ¿Se acuerdan de Rambo? El de la película. No las vean, están bien sangrientas, y más la última. No se las recomiendo esa. Pero es curioso porque este hombre siempre está peleando y luchando solo, ¿sí o no? Siempre lo ves solo contra todos, ¿no? Y dices, oye, pues no vas por el mundo tú solo, hay mucha gente que te puede ayudar, pero este siempre está solo. A veces uno piensa que la vida cristiana es igual, al estilo igual. Yo solo, yo puedo contra todos. Y la verdad es que no. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Por eso hay muchos pasajes de la Biblia donde dice que hagamos cosas los unos con los otros, y los unos por los otros. Y una de ellas es precisamente eso, la oración. Por eso quiero aprovechar ese hermoso tiempo que aquí estamos, con estos 2 primeros puntos, hacer un paréntesis y que la persona que está a tu lado, ora por él. A lo mejor es tu esposo, tu esposa, o tu hijo, tu hija, o un hermano de la iglesia. A lo mejor lo conoces, a lo mejor no la conoces. Pregúntale su nombre y pregúntale alguna petición de oración. Y les voy a dar 1 minuto para que oren dentro de la reunión. ¿Sale? De una vez, rápidamente. Nadie se queda viéndome a mí. Señor, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por esta gran oportunidad y privilegio que nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia. Y hoy lo hemos hecho orando los unos por los otros. Te ruego en el nombre precioso de Jesús que tú, Señor, hayas escuchado esta oración y ahora contesta, pero danos esa visión para ver tu respuesta. Gracias por esta tu iglesia. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¡Wow! No, si los veía padrísimo. Le dije, ya que termine ustedes la reunión y se acabó, ¿no? Pero hay una tercera bendición. ¿Qué les parece? Me voy un poquito más rápido porque hay cosas preciosas que queremos incluir en este mensaje. La tercera bendición es victoria sobre la maldad y sobre el diablo y sobre Satanás. Victoria sobre la maldad y Satanás. Versículo 18 y versículo 19. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Una de las cosas que me llama mucho la atención de esta carta es que Juan utiliza palabras como las que hemos estado viendo: confianza, seguro, y la que me llama mucho la atención es la primera palabra que dice: sabemos. Ahora, cuando dice sabemos, está incluyendo ¿a quién? ¿Quiénes son aquellos que saben? Los hijos de Dios. Yo siempre he dicho que solamente hay 2 personas que saben exactamente si tú eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Solamente hay 2 personas y una de ellas no es el pastor, ¿sale? Solamente hay 2 personas que saben si tú verdaderamente eres hijo de Dios o no lo eres. Dios es una y la otra, yo mismo.
Yo mismo sé. Porque yo mismo sé qué pasó aquí hace tiempo atrás. Yo recuerdo que estando ahí sentadito, ¿verdad? Estaba ahí sentadito. Y entonces aquí estaba el pastor Homero Job Ramos. Vine por primera vez. Y entonces él compartió un pasaje precioso. Y él dijo que alguien quería recibir a Cristo. Y bueno, estaba yo ahí. Estaba mi papá y estaba mi mamá. Y los dos, para ver qué hacía yo. Porque yo, pues ya saben mi historia. Y entonces nada más vi que estaban ahí. Y levanté mi mano. Mi mamá y papá. Salimos. Y se acabó. ¿Qué fue lo que hice? Pues nada más levanté la mano. Se acabó. La semana siguió igual, lo mismo que siempre hacía y todo. Siguiente domingo, llegué acá. Y entonces el pastor Homero Job Ramos dijo lo siguiente: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y yo quedé, ¿qué es eso? En esa ocasión tuve la oportunidad de acercarme a una persona de la iglesia y le dije, oye, ¿qué dijo? ¿Qué significa eso de que dijo el pastor que Dios no tiene nietos y no tiene hijos solamente? Y entonces esa persona habló conmigo, se tomó el tiempo y me compartió. Y me habló de Dios, me habló de Jesús. Y entonces ahí él me dijo, ¿te gustaría invitar a Jesús a tu corazón? Y yo le dije, sí. Y entonces él me dijo, pídeselo tú. Le digo, yo no sé. Y él me dijo, nada más dile que entre a tu corazón, que te perdone todos tus pecados y que te dé el regalo de la vida eterna. Y yo lo hice. Y yo desde ese día estoy hiper convencido de que si hoy me da un infarto fulminante ahorita, yo voy al cielo. Que usted va a decir, usted es el pastor. Nah, ¿qué? Entonces yo estoy completamente seguro de mi salvación. La pregunta es tú. Ahí te la dejo. Respóndetela. Si tienes esa convicción, eres un hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, entonces si tienes dudas, puedes platicar con Juan, con cualquiera del grupo de alabanza, con tu servidor, y platica. Y entonces podemos platicar un poquito de nuestra experiencia. ¿Se dan cuenta? Es algo hermoso. Por eso dice ahí, sabemos que el que ha nacido de Dios no está ¿qué? En pecado. Ahora dice, no está, no dice que no peca. Son dos cosas diferentes. Estar y pecar. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando él habla aquí de pecar, de no estar en pecado, no, él está hablando de una actividad continua, perseverante en pecar. No está hablando de eso. Es como le dijeron a Pablo, los de Roma, en el capítulo 6. Oye, Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde sobre nosotros? Y Pablo, ¿qué dijo? ¡De ninguna manera! Pero Juan dice, si cometes un pecado, ¿abogado qué? Ahí está. Esa es la idea. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, en primer lugar, dice algunos principios que podemos aprender de ese versículo 18 y 19. El cristiano está separado del poder del pecado. Fíjate, ya no somos seguidores del diablo o seguidores del pecado o esclavos del pecado. Sigo pecando porque vivo en un mundo que caído y bajo el dominio del diablo. Sigo pecando. Entonces, pero ya no le rindo pleitesía al diablo o al pecado. Así que no, estoy separado. ¿Ok? Pero también dice que en el del cristiano opera el principio de la cruz. ¿Cuál es el principio de la cruz? Gálatas 2:20, que dice que he sido crucificado con Cristo
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cuál es el principio de la cruz? Que ahora trato de vivir conforme ¿a quién? A Dios. Hay pecados que todavía cometemos. Bueno, tú y yo sabemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo a los pies de Cristo. Pedirle su ayuda. Pedirle su ayuda. Pero ya no lo voy a hacer así con esa idea de vamos y esto y lo otro y no. Y número 3, nosotros hemos nacido de Dios. Esa es la razón del por qué el Hijo de Dios dice allí que no es tiene el poder del enemigo y también podemos salir adelante. ¿Por qué? Porque hemos sido nacidos de Dios. ¿Sabes de qué va a depender eso? De la persona en quien tú confías, de la persona en quien has puesto tu confianza. Por eso hay un canto preciosísimo que es precisamente ¿quién dicen que soy? Está hablando de Dios, está hablando de Jesús. ¿Y qué puede hacer Él por mí? Esa es la idea. Porque a veces pensamos que no, yo voy caminando aquí solo y que Dios ya me abandonó. No, no es así. Y que voy a luchar solo contra esta adicción, contra este problema, contra este... No vas solo. ¿Sabes qué? Debes de creer que ya eres victorioso en Cristo. Que el que está en Cristo es ¿qué? Una nueva... Las cosas... He aquí todo es ¿qué? Por eso este hermoso canto que vamos a cantar con el grupo de alabanza nos lleva a esa confianza de quién dices que soy. Cantemos. Acompáñenos de pie, hermanos, por favor. Su amor
a Jesús a tu corazón. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, si lo Tome su lugar, gracias. Tome su lugar, gracias. Si tú no pudieses cantar con esa convicción que eres hijo de Dios, hoy puedes salir de este lugar con esa convicción. ¿Qué tienes que hacer? Invítalo a tu corazón. Dile, Señor, entra a mi corazón. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y dame la vida eterna. Y ya. Es todo, ¿no? Si quieres hacerlo, hazlo. Hazlo allí en tu lugar. Tú solito y Dios. Y entonces si puedes considerarte al salir, soy hijo de Dios. ¿Ven? Así que ahí está. Tenemos la victoria. ¿Quieres tener la victoria? El Hijo de Dios va de día en día, de triunfo en triunfo. ¿Habrá alguien que haya dicho en este momento, yo invito a Jesús a mi corazón y nunca lo había hecho? Levanta tu mano, nada más levanta tu mano ahí. Pero que tú lo dijiste, no que nada más levanta la mano como lo hice yo hace 40 años. No, ¿alguien le hizo esa invitación? Allí solito, levanta tu mano nada más para que yo vea y ore y dé gracias por tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias, un aplauso para nuestra amiga. Gracias, que Dios le bendiga. Qué gusto. Gracias a Dios. Gracias. Y vamos a terminar, allá nada más un puntito más y terminamos. Ahí se va a acercar su hermana Eli, su amiga Eli, con una tarjetita. La última bendición, según este hermoso pasaje, es que tenemos discernimiento espiritual. Versículo 20-21. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Ese es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Bueno, la última bendición es que tenemos ese discernimiento espiritual. Es lo que decimos, porque dice la Biblia, examinarlo todo y luego que dice, retenerlo. Bueno, tenemos que filtrar las cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dos principios. Uno, el Hijo, o sea, Jesús, nos da ese entendimiento. Hay cosas de veras en la vida que no entiendo, que no comprendo. Entonces, el que te va a dar ese entendimiento para comprender las cosas, se llama Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Jesús, enséñame. Jesús, avísame. Jesús, dime por dónde. Jesús, dime qué camino, etcétera, etcétera. Y también, como hemos dicho, el segundo principio, el Hijo nos ha dado una comunión. Somos una hermosa familia que Dios está levantando aquí en este lugar. Y tenemos comunión unos con otros y también con su Hijo Jesucristo. Por eso,
en esta mañana, el desafío para todos nosotros es este. Lo voy a leer y escúchalo bien, aparece aquí en la pantalla. Si estás de acuerdo con eso, entonces después de que termine de leerlo, te vas a poner de pie y lo leemos nuevamente. Dice así: este día, delante de Dios, me comprometo a obtener todos los beneficios que la vida eterna de que Cristo Jesús me ofrece. Oraré a Dios cada día esperando su respuesta. Intercederé por otros creyentes. Me mantendré en la victoria sobre el maligno y la maldad, y desarrollaré la capacidad de discernimiento que me ha sido dada por Dios. Lo haré en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien está de acuerdo y se quiere comprometer? Póngase de pie y vamos a leerlo. Aquí está en la pantalla y después oramos. Dice así el desafío: este día, delante de Dios, me comprometo a obtener todos los beneficios que la vida eterna que Cristo Jesús me ofrece. Oraré a Dios cada día esperando su respuesta. Intercederé por otros creyentes. Me mantendré en la victoria sobre el maligno y la maldad, y desarrollaré la capacidad de discernimiento que me ha sido dada por Dios. Lo haré en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por esa personita que acaba de invitar a Jesús a su corazón. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo confirme su decisión y que salga de este lugar con la convicción de que es una hija de Dios, es tu hija y que tú la vas a ayudar. Yo la pongo en tus manos dándote gracias por este hermoso tiempo. Y también queremos aprovechar esta oportunidad para decirte gracias porque hasta este día tú has sido bueno. Tu fidelidad y tu misericordia han sido para nosotros en este día. Por eso hoy te regreso un poco de lo mucho que tú nos has dado. Bendice ese diezmo, bendice esa ofrenda, pues sale de un corazón agradecido por lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.